Eh, yo llegué al hospital de Puerto Montt en el año 2010, eh, en plena construcción del hospital nuevo, y tuve la fortuna de participar en el proceso de traslado del hospital. En ese proceso, un grupo de personas, eh, además tuvimos la fortuna de irnos capacitando en los procesos de gestión de cambio. Así como Loreto nos contaba de cómo ella se fue introduciendo en el área de la ingeniería y cómo desde la ingeniería y el trabajo de procesos, ¿cierto? Que fue una de las actividades que desarrollamos para el traslado al hospital de Puerto Montt. En mi caso, yo me fui alejando de la ingeniería y me fui metiendo un poco en algunos tópicos más vinculados con las ciencias sociales y con las personas y con el bienestar de las personas. Y desde esa perspectiva, eh, la gestión del cambio o el cambio lo que hace es eh, introducirse en cómo hacemos que las personas adhieran a nuestra idea, cómo hacemos que las personas caminen por el camino que necesitamos que caminen para que la gestión de procesos y la transformación de las organizaciones se evalúe, se avance. Y finalmente, eh, tal vez debe ser la reflexión del final, pero los problemas de salud no se resuelven solo desde la salud, se resuelven desde lo interdisciplinario, se resuelven con elementos de la ingeniería, con elementos de las ciencias sociales y con elementos de las otras ciencias que contribuyen a analizar estos procesos. ¿Ya? Eh, no solo los podemos resolver. Yo le pido disculpas a los colegas eh, de psicología que tienen una gran formación en esta área. Ellos normalmente enfrentan esto. Y porque osadamente entramos en esta área, pero creo que todos podemos contribuir en aportar diferentes formas de resolver problemas. Eh, Primero, definamos qué es cambio, ¿ya? Para que vamos ordenando un poco la idea, porque hablamos harto de cambio, de gestión de cambio, de procesos de cambio, de programación del cambio, y no todo es lo mismo, ¿ya? Eh, el cambio es la transformación, algo que transita de un estado a otro. Esos cambios, súper sencillo. Pareciera que fuera sencillo. Pero en realidad, detrás de esto hay otros elementos. ¿Ya? Hay procesos, hay variables, hay contexto, hay vida, hay sociedad, hay cultura. Y, ¿por qué no? Incluso hay sobrevida, ¿cierto? Ya Darwin lo decía. La especie más fuerte que sobrevive no es la más fuerte, ni tampoco la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. O sea, cómo nos adaptamos, ¿ya? O sea, cómo somos capaces de transformarnos para ajustarnos al entorno en que estamos, ¿ya? Eh, Estamos en un proceso de instalación de un nuevo gobierno, de una nueva administración, de nuevos lineamientos, y tenemos que adaptarnos. Los focos a lo mejor no están donde en las administraciones anteriores estuvo, ¿cierto? Los que ya llevamos hartos años en esto, sabemos que cada cierto tiempo viene un proceso de cambio y de adaptación. Algunos sobreviven y otros no. Y muchos tienen que ver con la posibilidad de adaptarse. En nuestras vidas también ocurren cambios, ¿cierto? Yo miro el grupo de WhatsApp de los viejos cracks y digo, ya no puedo jugar rugby como jugaba en la universidad. Ya me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo roto mis meniscos. Entonces cambio, ¿no? ¿Okay? Y veo a los más jóvenes que se mueven para allá y para acá, o veo a mi hijo que se mueve, a mi hija, y digo, oh.
Y me dice, papá, ¿por qué no saltas conmigo? ¿Por qué no te das una voltereta? No, que si me doy una voltereta voy a hacer como un chanchito en tierra, no voy a hacer cómo pararme. Entonces, nuestra vida trae cambios. Y eso también pasa en nuestra vida laboral. Entonces, no solo están estos cambios físicos, eh, como los cambios de salud, los cambios psicológicos, los económicos, los educacionales, los estados civil, ¿cierto? El estado civil como que va y viene, ¿cierto? Pero también hay cambios en nuestro entorno, tecnológico, sociocultural, económico, ambiental y climático, cambios políticos y también cambios organizacionales. Por lo tanto, estamos insertos en un mundo de cambios, pero solo cambia lo que está afuera. No debiera ser que no solo las organizaciones cambian, porque dice, las organizaciones que tendrán más éxito en el futuro serán aquellas que sean capaces de adaptarse rápidamente y eficazmente a los cambios fundamentales, a los cambios profundos, y que además sean duraderos y que impacten todos sus sistemas. Yo soy muy amante de la teoría sistémica, me encanta, porque creo que todo está correlacionado, nada es al azar. Todo lo que pasa en nuestras vidas es consecuencia de algo más, y lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en el futuro y en la vida del resto. Y eso pasa en la organización y en nuestras vidas en particular. Entonces, los hospitales también cambian, ¿cierto? Hemos evolucionado. ¿No? Eh, Puta, por ejemplo, uno mira su hospital hermoso dice, y piensa cómo pudo estar en las condiciones que estuvo. O uno ve el proyecto de Chaitén, con todo lo que ha pasado en Chaitén, todas las dificultades que hemos tenido, ¿cierto? O cuando uno mira el proyecto de Puerto Vara y ve la maqueta y dice, oh, bien. O cuando a los que nos toca ir a seminarios y uno dice, ¿cómo podemos estar metidos acá? ¿Cómo pudimos haber hecho algo aquí, en estas condiciones? Entonces, los hospitales también cambian. Entonces, eh, ¿pero qué queremos que nosotros que cambie? Porque esto son las organizaciones, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué quiero que cambie de todo esto? ¿Quiero que cambie el país? ¿Los políticos? Sí, sí, ¿cierto? Mis compañeros, sí, para que no me presionen tanto, sí, que Cristóbal no me mande tantos correos. Eh, que no me diga responde el correo. Mis amigos, mis vecinos, sí, a veces quisiera que mis vecinos también, ¿sí? Sobre todo cuando me reclaman porque los perros se comen las gallinas. Pero bueno, eh, mi esposa, mi esposo, no voy a entrar en ese detalle. Cada cual sabrá. Mis hijos, ¿sí? Que cambien, que mejoren, que aumenten, que avancen, que crezcan, que sean independientes. Eso es cambio igual. ¿Sí? Y los profesionales. ¿Quieren que cambien los profesionales? Ustedes están convocados acá para esto, ¿no? Porque hay un grupo que pensamos que tiene que haber un cambio. Pero nosotros también tenemos que cambiar. Nosotros, nosotros lo que pensamos en esta capacitación, también tenemos que cambiar. El cambio parte por uno. Esta presentación no va a ser tal vez tan estructurada eh, como la maravillosa presentación que nos hizo la Loreto, eh, pero sí voy a intentar que se hagan algunas preguntas. Les voy a mostrar un par de diapositivas, no son un par, son varias, pero esta presentación es una gran presentación que tiene muchos elementos para que ustedes los vean después, los estudien, los lean y puedan hacerse algunas preguntas y ver si les sirve para su trabajo. Entonces yo debo cambiar, sí, seguro. Si yo cambio, si yo acepto cambiar, significa que estoy disponible a mejorar. Significa que estoy disponible a escuchar a alguien que me está diciendo, oye, lo que tú estás pensando, lo que tú estás viendo,
tal vez no es así. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es que el cambio y el que yo quiera cambiar o el que yo quiera reflexionar va muy de la mano con la lealtad. Y para mí la lealtad es una cuestión así como férrea. Sobre todo porque yo entiendo la lealtad no como aquel que te dice que sí a todo, sino aquel que te dice, amigo, la estáis embarrando, yo estoy contigo, pero quiero que sepas que vais derecho al despeñadero, porque esto no es por ahí. Eso es lealtad. Entonces, cuando una persona que está a nuestro cargo nos dice, ¿sabe qué, jefe? No es por ahí. No me debo sulfurar, debo agradecer, porque esa persona está hablando desde la lealtad, desde lo que ustedes construyeron con él. Pero para eso tengo que yo cambiar, tener la posibilidad de aceptar que no tengo la razón. Ahora, tal vez esta pregunta no la vamos a contestar, pero sí yo se las dejo, porque los seres humanos somos arquitectos de nuestro propio destino. Quería haber puesto otra pregunta, pero tal vez ha sido tal vez demasiado fuerte. ¿Somos realmente libres? ¿Somos suficientemente libres para decidir qué queremos hacer o cómo queremos hacer las cosas? ¿O nuestro actuar está realmente condicionado por el entorno, por la sociedad, por nuestro trabajo, por las decisiones de otros? Y finalmente solo nos movemos en un camino en el cual nos permiten transitar, pero no nos podemos salir de él por más que queramos. Son cosas que yo los invito a que piensen, porque todo eso tiene que ver con la capacidad que yo tengo o que yo quiero tener para poder repensar las cosas y reimaginarme los procesos. Pero ¿por qué tiene que? No, porque esto tiene que ver con el proceso, con la gestión por proceso, con la posibilidad de pensar las cosas de una manera distinta, de salir de la caja y decir, ah, estaba equivocado. Y el resto tenía la razón. Entonces, ¿para qué cambiar? Si yo cambio, ¿para qué? Tengo que darle un propósito al cambio. Y ese cambio, ese propósito desde el punto de vista organizacional, con la capacidad que tengo de crear un ideario, lo que decía Loreto, una visión, hacia dónde tengo que caminar. Pero las visiones no son solo para las instituciones, las visiones también son para las personas. Es lo que yo quiero alcanzar en la vida. Y cuando yo dibujo qué es lo que quiero alcanzar en la vida, eh, o lo que yo como parte de una familia quisiera que mi familia alcanzara, y yo como eso lo comparto con los integrantes de mi familia y hago que ellos piensen e imaginen lo que yo estoy imaginando, entonces le estoy dando un propósito a mi familia. Le estoy dando un propósito hacia dónde caminar. Y puedo articular los procesos para que lleguemos juntos a ese propósito. Pero como yo también tengo que ser capaz de escuchar a los demás, tengo que también ser capaz de aceptar que ese ideario que yo tengo puede que no sea que alcancemos, porque hay otros elementos externos que hacen que a lo mejor solo llegue a un estado intermedio, pero es el mejor estado que puedo alcanzar con lo que tengo. Eso no significa que tengo que renunciar a lo que imaginé, solo que tengo que ser capaz de entender que es un proceso paulatino. Eh, el cambio. Volvamos al cambio organizacional. Quiero compartir con ustedes este evento histórico. Tal vez este es el primer, creo que fue uno de los primeros libros, ¿cierto, Loreto? Que se hizo sobre cambio. ¿Mm? Sí, debe haber absolutamente algo. Porque como esto es muy antiguo, pero finalmente esto es como lo que más se ha estandarizado. Y este es un video muy antiguo, pero que si no alcanzo a dar toda la presentación, yo creo que acá están gran parte de todos los elementos de que uno tiene que mirar cuando gestiona un cambio o cuando planifica un cambio o cuando quiere cambiar y el por qué cambiar.
¿Sí? 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 Sí. El laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Esta es una historia sobre cambio, donde el queso es lo que usted quiera, en el trabajo o en la vida, y el laberinto es donde usted lo busca. Los 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad. Porque todos nosotros compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. 2 eran los ratones llamados Sniff y Scary. Y 2 eran las personitas, Hem y Ho. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Sniff y Scary tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Sniff podía oler dónde estaba el queso. Y Scary corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert. Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Sniff y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Sniff y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hem y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Hem y Ho hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Hem y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Sniff y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron, porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hem y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? No hay queso. Nada de queso. ¿Quién movió mi queso? No es justo. Hem, sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? He hecho planes basándome en este queso. Mientras Sniff y Scary se movían, Hem y Ho solo se quejaban. Una noche, Ho escribió en la pared: Cuanto más importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Hem y Ho de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué
dónde han hecho esto? ¿Dónde están Sniff y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. ¡Oh, no! Voy a llegar al punto de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Sniff y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Sniff y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto en la estación de queso N. Mientras, Hem y Ho seguían quejándose en la estación de queso C, que estaba vacía. Luego, Ho comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. Ven, Hem. Vamos, vamos. No, me gusta estar aquí. Es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Ho se imaginó lo peor. Su esperanza de encontrar queso nuevo se esfumó. Entonces, todos los días, Hem y Ho iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Hem, míranos. Seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y nos preguntamos por qué nada mejora. ¡Es hora de movernos! No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? Hem, la vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Ho, igual que Hem, tenía miedo. Entonces, Ho escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Ho supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. ¡Es tiempo del laberinto! Al principio, se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Si hubiera observado lo que sucedía. Ho se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Ho esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Hem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá! Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Ho se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. El imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo, me lleva hacia él. Finalmente, Ho llegó a una estación de queso muy grande. Pero estaba prácticamente vacía. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Ho encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Hem que aquí hay queso nuevo. Ho regresó corriendo a la estación de queso C, siguiendo la ruta que había marcado. Encontró que su amigo seguía quejándose. Hem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr. ¡Oh, Hem! ¡Te ves hambriento! Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. ¿Cambiará Hem algún día? Hem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Me
imagino que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Wow! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Jo se dio cuenta que Snip y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día, Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. ¿Sería Gem? ¿Estaba Gem a punto de llegar? Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. ¿O es un nuevo principio? ¿Puedes tú leer los letreros en la pared? El cambio está ocurriendo. Ellos siguen moviendo el queso. Anticípate al cambio. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Disfruta el cambio, saborea la aventura y disfruta el sabor del queso nuevo. Mantente listo para cambiar con rapidez y disfrútalo otra vez. Los demás siguen moviendo el queso. Bueno, ¿lo habían visto? ¿No? ¿Esto pasa en nuestras organizaciones? ¿Sí? ¿Qué, qué reconocen de este video? El temor a salir de la zona de confort. ¿Qué más? Eso ya a veces más que reír. Está movido, bien movido. Es movido, ¿cierto? Lo que decía Loreto, el hacer el checklist de, de qué es lo que está pasando con mis procesos, ¿cierto? Para poder darme cuenta cuando algo cambia. ¿Qué más? Buscar otra alternativa. Buscar nuevos quesos, ¿cierto? Y la resistencia al cambio, de este caso de Gem, ¿cierto? El no querer cambiar. Él tenía miedo, ¿cierto? El miedo, o sea, él lo expresa ahí. O sea, entrar al laberinto de nuevo, no, no me quiero enfrentar a eso. No me quiero enfrentar a la incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué otro elemento? Sí, ese que te apaña, que está ahí moviendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los ratones se movieron primero? Se apañaron entre los dos y lo dice el video. Tenían pensamientos menos complejos, dice, ¿cierto? A veces la complejidad nos inmoviliza. A veces
el tener, el analizar los procesos de una manera más simple nos permite movilizarnos más rápido. Y había un elemento que hacía Job cuando llegó a la estación N. ¿Se dieron cuenta, no? Que estaba ahí haciendo un chequeo, pero no solo hacía un chequeo del entorno. ¿Qué más hacía? ¿Se acuerdan? Él salía a buscar nuevas alternativas, a pesar de estar bien. ¿Eso les suena a lo que nos planteaba Macarena ayer? De la búsqueda constante de la innovación, a pesar de sentir que estoy bien. Entonces, lo único constante, que decía Heráclito, es el cambio. Entonces, si es que el cambio es constante, tenemos que preocuparnos del cambio. Eh, Voy a pasar rápidamente esto, porque creo que hay otras cosas que son más importantes, que lo pueden mirar, pero hay cambios que no son planificados, definitivamente. El cambio de la jefatura, el cambio del estilo de gobernanza, porque simplemente se instala directivamente, ¿ya? Y allí no tenemos mucho más que hacer. Pero lo que nos proponía Loreto temprano era esto, un cambio planificado, asociado a la mejora continua de los procesos. Para poder hacer cambios planificados, necesitamos que haya desarrollo organizacional, mirar siempre la reingeniería de calidad total, desde el proceso de la calidad total, ¿cierto? Y la planificación constante. La planificación constante que tiene que ver con estas etapas de evaluar, planificar, actuar, chequear, replanificar y volver en este ciclo, ¿cierto? Constante. Por lo tanto, el cambio tiene por objeto hacer que las cosas se hagan de manera diferente. Eso es lo que busca el cambio. Y la intervención en el cambio debe ser planeada y debe tender a modificar cosas. Las personas o las personas que fungen como catalizadores, que son los que impulsan esto, los vamos a denominar agentes de cambio. ¿Por qué es importante esta definición? Porque no son cualquier persona y tienen roles súper importantes. Por lo tanto, cambio es la modificación en el sistema. El proceso de cambio es la manera en que el sistema vive el cambio, o sea, cómo las personas sienten los cambios, ¿ya? Y la gestión del cambio tiene que ver con las herramientas que yo disponibilizo para hacer que esa vivencia del cambio sea de la mejor manera posible y que logre tributar al propósito, al ideario que como institución me puse y que quiero alcanzar. ¿Ya? Alguien desde el punto de vista de la psicología no podría decir que esto es como gestión emocional. Sí, es como gestión emocional. ¿Ya? Tengo que conocerme entonces. Tengo que conocer a la gente, saber qué quieren, saber qué los moviliza, porque cuando yo conozco con quiénes voy a trabajar, entonces yo puedo satisfacer sus necesidades para que en ese bienestar, en ese bienestar, pueda sumarse con menos resistencia a lo que yo quiero lograr como institución. Entonces el cambio es un proceso, el proceso planificado del cambio es un proceso sistemático para introducir comportamiento, estructura y tecnología con el uso de abordar los problemas y los retos que enfrenta esa organización, o sea, para el proceso de mejora continua. Y las dimensiones en las cuales podemos hacer cambio tienen que ver con la estructura, la tecnología, los procesos, la infraestructura, los productos y servicios y el comportamiento humano. En la presentación están desarrolladas las otras, pero voy a ir directamente a tal vez una de las que más nos complica, que es la cultura organizacional. Siempre los hemos hecho así. ¿Por qué no voy a ser distinto si siempre lo hemos hecho así? Y funciona. Sí, pero tus indicadores son malos. Sí, pero funciona. La gente no me reclama, pero tu indicador de productividad es malo.
tus NSP son altos. ¿Mm? Ahora que lo estás registrando, porque antes no los registrabas, entonces no los veías. ¿Mm? O no los informabas en el REP, ¿cierto? O el uso de tu agenda, de tus horas médicas programadas, no alcanza, no da cuenta de lo que realmente necesitas. Entonces, tiene que ver también con las normas, cómo cumplimos los horarios de entrada, los horarios de salida, los hábitos, los valores y las creencias. Todos los cambios que se generan en cualquiera de las dimensiones de una organización siempre tributan a la cultura organizacional. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar con esto, aunque queramos implementar un sistema de registro, ¿cierto? Aunque queramos implementar una forma de construir la agenda, ¿cierto? Aunque queramos implementar una prestación nueva. ¿Cierto? ¿Cuánto fue difícil implementar telesalud? Christopher nos va a contar más tarde de eso. ¿Mm? En el hospital de Puerto Montt nos demoramos casi 3 años, cuando yo estaba allá al principio antes de pasar al servicio, en implementar las estrategias de cirugía mayor ambulatoria. 3 años, con el subdirector ahí empujando constantemente para que hiciéramos cirugía mayor ambulatoria. Porque había rechazo total. Porque todas las decisiones finalmente tributan a la cultura organizacional. Hoy no se piensa de otra manera, porque ya se internalizó. Pero los cambios, y también los cambios en el comportamiento humano, también son el resultado de otros cambios. Son resultados del conocimiento, de las habilidades, de las actitudes, pero también impactan en la comunicación, en la toma de decisión, en la resolución del problema. Al igual que la cultura, los cambios en el comportamiento humano pueden ser frutos de otros cambios. ¿Mm? O también pueden ser el destino de un cambio. Queremos que la gente funcione de una manera distinta. ¿No? Los cambios, esto es materia dura, ¿eh? Ya deja de ser, esto es ya, hay cambios de primer orden, cambios de segundo orden. Los cambios de primer orden normalmente son incrementales, estructurales, más computadores, más recursos humanos, pero los cambios más profundos son los que son de multinivel, los que son discontinuos, los que son radicales, los que son cambios cualitativos de las formas en que hacemos las cosas. Esos cambios requieren implementación dura, trabajo duro, ¿ya? Porque son cambios fundamentales, son cambios que se introducen en la organización y transforman la organización. Algunos ejemplos: número de computadores, ¿cierto? Para primer orden. Y algunos ejemplos de segundo orden. Por ejemplo, la RIU. La RIU, que se implementó el año pasado, ¿cierto? La respuesta para la urgencia, para la reintegrada de urgencia, hizo que pasáramos de tener todos los hospitales derivando a Hospital Puerto Montt a los hospitales hoy cubriéndose entre ellos, de ser una red. Eso es un cambio, ¿cierto? ¿Mm? Es un cambio profundo. ¿Por qué Hornopirena ahora deriva a Frutillar? No lo sé. ¿Mm? Entonces, esas formas, esos cambios son profundos en las instituciones. La implementación de especialistas en red. ¿Por qué los hospitales de primer nivel tienen que tener atención de especialidad? Si no es el foco, debe estar en la promoción y la prevención. Ah, pero hay un cambio del 2012. El año pasado salió la norma 243, que hace que los establecimientos de primer nivel tengan mayor resolutividad y tengan especialistas. Ah, quiero pensar de que en algo contribuimos después de más de 10 años de trabajar con especialistas en la red, de que se pensara y se reevaluara la forma en que tenía que trabajar el primer nivel de atención. Para sentir que hacemos algo y transformamos, ¿no? ¿Sí? La implementación de salud digital, la implementación de la interoperabilidad de la SIC. ¿Alguien puede decir proceso o subproceso?
depende de dónde me pare, en qué lugar me pare. Puede ser un proceso, puede ser un subproceso. Si me paro desde el macro proceso asistencial o si me paro desde el macro proceso ambulatorio o desde el proceso ambulatorio. Depende. Pero esto también trajo cambios. Ya el hospital de destino ya no tiene Contraloría, solo tiene priorizador. ¿Cierto? No puede rechazar ninguna interconsulta. Eso es un cambio profundo. Pero los hospitales de baja dicen, ah, perfecto, no me van a rechazar nada. Pero ¿se han dado cuenta de la responsabilidad que hay en eso? ¿Quiénes son contralores de acá? ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que hay en esto? De que el establecimiento de mayor complejidad se va a ver más o menos saturado y los pacientes de mi comuna o de mi jurisdicción van a esperar más o menos tiempo dependiendo de cuánto soy yo capaz de determinar la pertinencia de esa derivación. ¿Y cómo necesito que el hospital de mayor complejidad genere procesos de referencia que me ayuden a tomar la decisión? O sea, no era tan simple, po. No era, oh, bacán, ahora yo voy a mandar para caer directo al SICTE y por lo tanto no me van a poder rechazar nada. Pero la responsabilidad ya no está. Antes la responsabilidad estaba en el nivel secundario, ¿cierto? Porque ellos decían, aceptaban, rechazaban, y ellos como de cierta manera modulaban la demanda a su propio establecimiento. Hoy ustedes van a decidir la demanda que tiene el Hospital de Puerto Montt. Si yo estuviera en la posición de ustedes, estaría tiritando, porque creo que es una responsabilidad gigante. ¿Sí? Porque yo estoy allá, al otro lado, y voy a decidir lo que el establecimiento acá en Puerto Montt va a hacer y los tiempos que va a responder. Entonces, esos cambios son cambios profundos y hay que planificarlos. Hay que hacer medidas de contención de eso. ¿Cuáles son los principales actores en un cambio organizacional? Los principales actores, principales actores. Ayer después de lo que después de lo que Juan nos preguntaba sobre bypassarnos o no la jefatura, yo dije, algo hay que hablar de las organizaciones. Porque para yo poder planificar un cambio, tengo que saber en qué tipo de organización estoy. Conocer el contexto. Y esto es una lámina que resume una propuesta de mi tocayo Henry Minter, donde él nos plantea que esta es más o menos la estructura general organizacional de cualquier empresa o de cualquier organización, donde tiene en el ápice, esto es una pirámide, ¿cierto? Está el nivel estratégico, el que toma la decisión. ¿Sí? Tiene un núcleo de línea media bastante robusto, que es el que ejecuta las acciones hacia los núcleos más operativos, ¿cierto? Que están acá abajo. Y a sus lados tiene una tecnoestructura, sistemas, sistemas de información, sistemas de toma de decisión, sistemas de registro, sistemas logísticos, ¿cierto? Toda la tecnoestructura. Y por otro lado, un staff de apoyo que es relativamente grande. ¿Ya? Esa es la estructura tradicional de una organización. Y él toma las decisiones. Pero para poder llegar acá arriba, pasa por todo esto. Minsberg, yo se los comentaba ayer, plantea que así como las universidades, los servicios de salud, los hospitales, las instituciones de salud, son burocracias profesionales. ¿Y por qué son burocracias profesionales? Porque si bien es cierto, tienen un ápice, tienen poca tecnoestructura que los apoye,
tienen a veces un gran equipo de staff de apoyo, con una línea media a veces bastante pequeña, pero un gran núcleo operativo. Y un gran núcleo operativo que muchas veces no decide, perdón, un gran núcleo operativo que muchas veces actúa más que por lo que dice el ápice, actúa de acuerdo a las referencias técnicas. Aquí hay hartas enfermeras, ¿sí? Sí, sí. Y algunas de ustedes hace manejo de heridas complejas asociadas a diabéticos, pero en todos los tratamientos hay, ¿sí? En todos los tratamientos hay enfermeras de curaciones avanzadas. Gracias. De curaciones avanzadas. ¿Ustedes entienden o logran visualizar si este ápice es capaz de decirle a esa enfermera cómo tiene que ejecutar las acciones de esa curación avanzada? ¿O que un director de un hospital le diga a la enfermera cómo hacer la curación avanzada? ¿A quién mira la enfermera de curación avanzada para ver cómo hacer la técnica? A un referente técnico. A un referente técnico que muchas veces está fuera de la institución. Por lo tanto, si bien es cierto, acá hay un poder político, en el sentido que define la política institucional, pero el poder real de transformación de las instituciones está acá, en el núcleo operativo. Entonces, como burocracia profesional, nosotros sí podemos influir en este proceso de toma de decisión, porque lo hacemos desde la referencia técnica. Y como lo hacemos desde la referencia técnica, es muy probable que el director del establecimiento, estando dentro de las posibilidades de ejecutarla, haga lo que nosotros le decimos que tenemos que hacer. Y esa es una característica de las instituciones de salud, porque nos reconocemos como burocracias profesionales. Entonces, teniendo claro cómo somos, es que podemos avanzar en saber qué características tienen estos actores principales. Estos actores principales que están levantados desde el otro modelo, desde el modelo de la estructura general. Esa pirámide donde está la posición acá arriba, ¿cierto? Pero nosotros también este modelo lo podemos adaptar. Y lo podemos adaptar a nuestra burocracia profesional. Entonces, los patrocinadores son los altos directivos. Son ejecutivos, poseen la autoridad para decidir cuándo algo debe cambiar o para asignar los recursos necesarios. Sí, tienen esa posibilidad, pero podemos influir en ellos. Ustedes son bastante más jóvenes que yo. ¿Ustedes se acuerdan de las protestas en 2011 de los estudiantes? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes fue parte del movimiento estudiantil pingüino en esa época? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan si en esa época el tema de educación era un tema de la agenda pública? Nunca fue un tema de la agenda pública. No estaba en el programa de gobierno de Bachelet. Primer gobierno de Bachelet. No estaba. Pero el entorno hizo que el tema estuviera en la agenda pública. Y como se incorporó en la agenda pública, se generaron políticas públicas para dar respuesta a esa agenda pública. Ahora eso del macro, intenten llevarlo a su establecimiento. ¿Cómo yo puedo influir para que el equipo directivo tome decisiones en relación a lo que yo estoy viendo y transforme la agenda, ¿ya? Y se transforme en decisiones políticas, ¿ya? Políticas no de política contingente, me refiero al proceso de la gobernanza, ¿ya? Los agentes de cambio son los integrantes que me ayudan a que se haga el cambio. Son a través de acciones deliberadas, de sensibilización, información, monitoreo y retroalimentación. Y los destinatarios del cambio son los trabajadores de la organización sobre los cuales voy a hacer este cambio. Eso hay que definirlo, ¿ya? Y depende cómo lo defina, va a depender del modelo en que estoy. Y quiero mostrar otro video.
Este es más cortito. Con este video vamos a romper un paradigma. ¿Ustedes conocen el video del niño bailarín? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿No? Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gire alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Creo que este lo cotidiano nos ha mostrado cómo una persona en 2 minutos y medio, ¿cierto?, logra transformar un ideario, una idea, un plan, en un movimiento. En un movimiento. Porque partió solo, pero terminó con una multitud. Y se demoró 2 minutos y medio. Aquí hay hartas cosas para reflexionar, que el relator las cuenta. Pero yo los quise separar. Lo que hago tiene que ser fácil de seguir. Si yo quiero hacer algo, tiene que ser fácil de seguir. Por lo tanto, como tiene que ser fácil de seguir, es porque el primer seguidor tiene que mostrarle al resto lo que tienen que hacer. ¿Ya? Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser sencillo. Si ustedes son los líderes, tienen que recibir a los seguidores como un igual. Yo no puedo ponerme en una supremacía sobre el resto. Yo no tengo la verdad. Yo no soy el misionero, yo no soy el que va a cambiar el mundo. Yo tengo una visión que la comparto, pero los que van a cambiar el mundo son los otros. Yo solo comparto lo que yo creo, lo que pienso.
Por lo tanto, hay que reconocer que este primer seguidor es valiente y se debe enfrentar al ridículo porque va a ser cuestionado. Por lo tanto, el primer seguidor es tan líder como el que originó el movimiento. Y tengo que reconocerlo como líder. Tengo que avalarlo como líder. Y puede transformar esta locura en liderazgo. El segundo seguidor es el que nos dice que todo funciona bien. Es el que le da valor a nuestra propuesta para que otros sean capaces de continuar. Por lo tanto, el movimiento debe ser siempre público, y tengo que asegurarme de que el público no solo vea al líder, sino que vea a los seguidores, porque son esos los que van a transformar. A medida que más personas se van uniendo, disminuye el riesgo. El riesgo de la implementación, el riesgo del ridículo, el riesgo del fracaso. Y recuerda que la importancia es tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales y que todo gire alrededor del movimiento y no de la persona. El narcisismo y el egocentrismo son factores que hacen que los procesos de cambio se caigan. El líder suma, porque él entiende que él no es el importante. No hay movimiento sin el primer seguidor, y cuando veas, y la mejor forma de crear un movimiento, sí, ¿verdad? Que es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir, porque no todos pueden ser líderes. Tenemos que decidir dónde queremos estar. Hay algunos modelos de cambio, ¿ya? Esto ya, de vuelta, aterricemos. Hay algunos modelos de cambio, los vamos a ir avanzando. Hay muchos modelos, tal vez el que más se ha difundido es el modelo de las 8 etapas de Kotter. Está ahí, lo pueden buscar. Hay varios material sobre eso. Pero quiero entrar en el modelo de análisis de campo de fuerza de Levin, que nos muestra como un contexto general, y es sobre el cual se construyen todos los otros modelos. Cualquier situación puede describirse como un equilibrio temporal causado por dos conjuntos de fuerzas opuestas, las fuerzas impulsoras y las fuerzas represoras. Y esto es, el líder tiene esto, la situación deseada. ¿Dónde quieren llegar? Líder igual jefatura, líder igual implementador, líder igual el que tiene la visión. Pero van a haber fuerzas restrictivas y fuerzas impulsoras. Y lo que tengo que hacer es, ¿de qué manera voy conteniendo estas fuerzas restrictivas para que esta situación actual transite a esta situación deseada? Y eso tiene que ver con gestión con proceso. ¿Ya? Esto es una herramienta para ir al servicio de la gestión por proceso. Son positivas, restrictivas, son negativas, normalmente son emocionales y lógicas, tienen muchos componentes psicosociales y conservan estados puros. ¿Se acuerdan del ¿Quién se llevó mi queso? Este es el desarrollo de eso. Por eso les decía que ese video contiene todo esto de acá. ¿Qué es lo que hay en los efectos desconocidos, los temores, el aferramiento al pasado, la pérdida del poder? No hay cosa más profunda en la resistencia al cambio, la pérdida del poder de todo tipo. Cuando se implementa, por ejemplo, una estrategia de asignación de horas automatizada, la pérdida del poder del profesional o del administrativo o del técnico que estaba entregando las horas y podía decidir a quién se la daba y a quién no, va a ser uno de los principales mayores de resistencia. El poder de lo que yo puedo decidir. Y la fuerza impulsora. Comunicación estratégica, nueva dirección, nueva política, capacitación. El estar hablando constantemente, el estar convenciendo, el estar transmitiendo el ideario de lo que quiero conseguir. Algunos elementos de diagnóstico de la administración del cambio. La administración del cambio tiene todos estos elementos que ya los vieron, ¿cierto? Que han conversado y que están en la diapositiva. No vamos a entrar en ese campo, solo decirles que como cualquier planificación, o sea, como cualquier análisis, tiene el diagnóstico, la planificación, la organización, la ejecución y el control. ¿Ya? Es lo que normalmente hacemos. Es lo que hacemos en salud.
Es lo que hacemos cuando vemos los pacientes. Es lo que hacemos cuando analizamos una situación. El otro día lo conversábamos con Cristóbal, me decía, desde la salud pública nosotros también hacemos la anamnesis. Miramos el contexto. ¿Sí? Planificamos y ejecutamos. Y reevaluamos. Dando vuelta. Ya voy terminando, voy terminando. Quiero llegar a un elemento final. Se nos cayó el... Ahí está. ¿Cómo reaccionamos ante los cambios? Dale, no. Ahí está. Con resistencia al La cambio, tenía, ¿cierto? ahí, bueno, sí. Ahora, ¿cuáles son los componentes base de la resistencia? Pueden ser los juicios, las creencias, los estilos, los procesos, el espíritu corporativo, los conocimientos, los procedimientos más complejos, la historia, los valores. Todo esto constituye resistencia. Y lo que está arriba es la expresión. A veces lo que nos muestra, lo que nos dice las personas, esconden un montón de cosas debajo que hay que ir a buscar para poder contenerlas. Existen resistencias individuales, pero también existen resistencias organizacionales. La distribución de los recursos, la inercia estructural, el enfoque limitado del cambio, la injerencia sobre la inercia de ciertos grupos, la amenaza de las habilidades, las relaciones con el poder. Y las personas se mueven en esto y las organizaciones también. ¿Ya? Recuerden que las organizaciones son el reflejo de las personas. Por lo tanto, las personas van a tener respuestas activas y respuestas pasivas en relación al cambio. Y estas se mueven en el tiempo y pasan por esta inamovilidad, la negación, el correla, la negociación, para poder adherirme, yo negocio. ¿Qué es lo que el negocio conmigo mismo? ¿Qué estoy dispuesto a perder? Angustia, tristeza, depresión, pero después viene la asimilación. Hay algunos que se pierden acá, es cierto. Hay algunas personas que no son capaces de asimilar el cambio. Pero son personas que tienen que dar el paso al costado. Porque la institución tiene que seguir avanzando. Algunas reacciones, resistencia, estrés, proceso de duelo. Aun cuando los cambios sean positivos, es probable que experimentemos siempre estas reacciones. Siempre vamos a tener lo mismo, ¿cierto? O quien ve a la mujer o quien ve a la persona adulta, ¿cierto? Tiene que ver con desde dónde estoy mirando y cómo estoy mirando, ¿cierto? O todos podemos ver Coca-Cola, pero en realidad dice Coca-Cola. Lo que quiero ver, ¿sí? Lo que yo quiero ver, que es muy distinto a lo que estoy mostrando. Y esto se sustenta en el miedo, como hablábamos recién, ¿cierto? El miedo es lo que me paraliza. Y las resistencias pueden ser pasivas, pueden ser activas, ¿cierto? No llevar a cabo las acciones que le corresponden, desprestigiar las medidas de cambio. Aquel que empieza a hablar por el lado, ¿cierto? No, que esto no corresponde, que por qué, que aquí, que allá. Eso es una resistencia activa. ¿Ya? Es simplemente el dejar de hacer, puede ser pasivo. ¿No? El estrés. Positivo o negativo conlleva siempre estrés. Y podemos tener una capacidad, y tenemos una capacidad limitada para soportar el estrés. Por eso que cuando vamos con la implementación de un sistema dicen, "Oh, otro sistema más". Si hace 6 meses atrás empezamos con uno, todavía no aprendemos ni siquiera a usarlo y ya nos están poniendo otro. Estrés. Tengo que saber cuándo hacer cada cambio, porque las organizaciones se saturan y el estrés de la organizacional paraliza, ¿ya? Y aumenta la resistencia. Y el proceso del duelo. El proceso del duelo, que es un proceso largo que parte con la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Cierto? Así como las personas vivimos nuestros duelos internos con nuestras propias cosas personales, también hay procesos de duelo en relación al cambio.
Algunas recomendaciones: expresar siempre los sentimientos, no tragarse el dolor, el llanto, el miedo, ¿cierto? Expresar lo que estoy sintiendo. Tomar decisiones, evitar tomar decisiones importantes cuando estoy en un proceso de duelo o en un proceso de molestia. ¿Mm? Y hay que mirar el futuro, aceptar siempre el apoyo de los demás y tener paciencia para mí y para los demás. Las transformaciones no son rápidas, son lentas, porque requieren transformaciones internas. Y hay que superar la pérdida, terminar el duelo, y no hay que dejarse caer, ni permanecer encadenado al pasado. Esta es otra forma de ver los procesos de duelo, ¿ya? Según la curva de Scott y Jay. Por lo tanto, la resistencia tiene que ver con los juicios. No hay que juzgar tan rápido, hay que darse una pausa, porque los juicios son discrepables, pero generan una base, porque generan una base de resistencia, pero los juicios hacen la brújula hacia el futuro, nos muestran hacia dónde vamos a caminar. Podemos ver los ángeles o ver los murciélagos. Dependiendo de qué es lo que quiero, hacia dónde quiero andar, ¿cierto? Puedo ver el puente o puedo ver los barcos. ¿Sí? Cada uno vive su propia realidad y por lo tanto es válida. No invalidemos al otro, ¿ya? Yo no tengo la verdad. Lo que yo les decía recién, en el tema desde el punto de vista de comunicación, el otro tiene la posibilidad de decirme que no y debe tener el espacio para expresar lo que siente, para poder transformar. Factores críticos del éxito. Ya. Y con esto voy a terminar, voy a dejar las últimas al final, pero les quiero contar un caso. Hubo un asesinato. Este asesinato fue en una organización. Lamentablemente, algo pasó que hubo que llamar a la gente McNeil porque alguien mató al cambio. Y no sabemos quién fue. No sabemos quién fue. Hay sospechosos, hay teorías, pero el cambio se murió. Este es el asesinato corporativo más común. ¿Quién mató al cambio? Y es una biografía de un fracaso organizacional. Es el autor, John Blanco. Muy buen libro, se lo recomiendo. Es súper interesante. Es un trama policial. El 50-70% de la iniciativa de cambio que se hacen fracasan. ¿Y fracasan por qué? Porque ¿ah? Porque hay un agotamiento drástico de los recursos, de la energía y la moral en toda la aplicación cada vez que pasa esto. ¿Ya? Entonces, la causa de muerte de cambio fue por un envenenamiento lento por C13 que está asociado a la desidia. No fue apuñalado por un empleado rebelde ni saboteado por la competencia. Fue envenenado por la desidia, la apatía y la negligencia sistémica. Trató de sobrevivir sin el apoyo que necesitaba. Sin el apoyo que necesitaba. Pero finalmente no es un trabajo solo y perdió el corazón y murió. Se perdieron todos los recursos. ¿Y quién es el culpable? La desidia. ¿Pero quién ejecutó la desidia? ¿De quién? ¿De los patrocinantes? ¿De los agentes de campo? ¿La no adherencia de los objetivos de cambio? En un ecosistema de cambio existen los cimientos, que son la cultura, el compromiso, el patrocinio, quienes nos muestran hacia dónde tenemos que caminar, la visión, la urgencia y el plan que genero para el cambio, pero también existe el motor,
los que aplican el cambio, que es el equipo de liderazgo, comunicaciones, el entrenamiento, el presupuesto. ¿Y quienes generan el cierre? El incentivo, el desempeño y la responsabilidad. Son los que consolidan el cambio. La cultura tuvo una incompatibilidad con los nuevos valores. El cambio propuso nuevos valores, pero cultura no estaba de acuerdo. Entonces sospechosa. Ella pudo haber matado el cambio. El compromiso. El compromiso que forja la motivación, la confianza, para abandonar las zonas de confort, para que la gente sienta que no corre riesgo, guardó silencio, porque no estaba tan de acuerdo. Y a pesar de que hizo el compromiso, pero no lo siguió reforzando. Y guardó silencio. También es responsable del concepto. El patrocinio. El líder ejecutivo con autoridad real para destinar los recursos. Dio el discurso inaugural, dijo todos vamos para allá, pero nunca más lo vimos. Necesitábamos que estuviera al lado el cambio necesitó que estuviera al lado de él y lo dejó solo. Entonces no se dio cuenta cuando lo envenenaron. No se dio cuenta cuando comenzó el asesinato. Porque el líder dijo, no, yo estoy comprometido. Yo lo dije en el discurso inicial. Pero el patrocinio va más allá del discurso inicial. Urgencia. También. Sin urgencia, prevalece la inercia. Si yo no le pongo sentido de urgencia, nadie cambia. La visión, el destino, tiene que ver con cómo yo dibujo lo que quiero tener. El plan, las prioridades del cambio frente a las responsabilidades diarias. ¿Dónde tengo que posicionarlo? ¿Está antes o después de mis actividades diarias o está en conjunto? ¿O cómo redistribuyo mis actividades para que el cambio entre en paralelo a mis actividades? Si yo no le doy espacio al cambio, las actividades diarias se van a comer al cambio y lo van a matar. Porque voy a seguir haciendo lo mismo. No tengo más espacio. ¿Cómo? ¿Cómo implemento si estoy ocupado todo el día haciendo un montón de otras cosas? ¿Cómo implemento el cambio? El equipo de liderazgo, que son los que tienen que estar constantemente hablando sobre el cambio, el presupuesto. No hay plata. No hay plata para el plan comunicacional. No hay plata para tener apoyo administrativo para que el equipo pueda incorporar los elementos de cambio. No, no hay. No hay plata. Entonces, no hay cambio. Si no puedo hacer las cosas como corresponde. Desempeño, incentivo y responsabilidad. Son los que constituyen la nueva forma de hacer las cosas. Si ellos no están, si ellos no le dan el espacio, el cambio se muere. En general, la hipocresía corporativa dio luz verde al proyecto, pero nunca le hizo seguimiento. Comunicaciones envió un boletín informativo a toda la empresa, pero no se enfocó en hacer un diálogo bidireccional para saber qué estaba pasando. Y la responsabilidad. Se asumió que la gente haría su pega, pero permitió que los influenciadores internos hicieran el proceso de envenenamiento del cambio. Y cambio se murió. Por lo tanto, el cambio profesional exitoso requiere una alineación perfecta. Si patrocinio habla, pero responsabilidad no exige, el cambio se muere. Si comunicación informa, pero el entrenamiento no capacita, el cambio muere. Si el asesino no es solo el elemento defectuoso, es la falta de integración entre los diferentes elementos que constituyen el cambio. El trabajo en equipo.
cómo nos integramos entre todos. Pero McNeil recibió una llamada. Y le avisaron que en otro hospital había otro cambio que estaba ahí sufriendo. No habían logrado asesinarlo, pero tiene sus elementos que pueden costarle la vida. Por lo tanto, podemos salvar el proceso de especialidad si nos alineamos a que los actores hagan lo que tienen que hacer y a contribuir en este proceso del cambio de cada uno desde nuestras posiciones. Por lo tanto, cimientos, brújula, motor y cierre permiten la supervivencia organizacional del proceso de cambio. Solo quiero mostrarle esta última diapositiva. Quiero decir que le tengo especial cariño. Sí, pero acá. Los cangrejos. ¿Cómo reconozco resistencia al cambio? Los cangrejos. Cuando los cangrejos se colocan en un balde, no necesitan estar tapados, porque no se van a arrancar. Si uno trata de salirse, los demás lo van a tirar inmediatamente de vuelta al balde. ¿Cómo reconozco a los cangrejos? A la resistencia en mi organización. Porque se mueven de lado a lado y atrás. Dirán siempre que no funcionará, pero no darán nunca una alternativa. Ojo con los cangrejos en la organización. Ellos dificultan el cambio y pueden matar el cambio. Eso.